Bien, invitamos ahora a Mauro Mercado, coordinador de Seguridad Ciudadana, Gobierno Regional Metropolitano, quien nos dará una visión regional de la seguridad pública a través de su exposición Globalización Metropolitana, ¿amenaza u oportunidad? Muchas gracias por acompañarnos, un aplauso para él. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha, no? ¿Sí? A esta hora hay que tratar de mover un poco y despertar. Bueno, yo soy Mauro Mercado. Tuve 34 años en la Policía de Investigaciones de Chile. En esos 34 años me di la tarea de conocer y descubrir lo que es el crimen organizado. Hace mucho tiempo atrás nosotros solamente teníamos la visión de crimen organizado con un delito básico que todos conocemos, que es el narcotráfico. Y por años la Policía de Investigaciones de Chile, a la cual pertenecí, perseguimos o atacamos la consecuencia, no la causa. Este es el COT, Crimen Organizado Transnacional, y estas son las fases. ¿Por qué es tan importante esta lámina o por qué es importante instalar estas fases y conocerlas? Porque en cada una de ellas se describe los procesos, las dolencias y cómo va avanzando el crimen organizado. ¿Y por qué es tan importante detectarlas, especialmente en lo que estamos viviendo hoy en Chile? Porque podríamos nosotros, como un buen médico, si nosotros sabemos detectar la enfermedad, podemos encontrar una medicina para combatirla. Si no es así, es muy complicado. ¿Cómo poder definir el COT, el crimen organizado transnacional? Es bastante complejo. Nosotros hoy día nos regimos por visiones extranjeras, por acuerdos que se hicieron hace más de 20 años atrás, que definen el crimen organizado. Y las policías y las fuerzas de seguridad o cumplimiento de ley en el mundo persiguen este fantasma que ya murió hace como 15 años. Por eso que es tan importante que cada uno, en lo que nos toca hacer, empecemos a describir nuestro crimen organizado, nuestra visión de crimen organizado, desde el mundo de las municipalidades, desde el mundo de la prevención del delito, desde el mundo de las policías, que cada uno tenga su definición de crimen organizado, pero en virtud a cómo enfrenta el fenómeno y a lo que recibe del fenómeno. Estas son las etapas. La etapa predatoria es la etapa que nosotros vivimos constantemente. Yo creo que estamos en un proceso de transición hoy día en Chile. La predación son grupos criminales que se organizan 2 o 3 personas y empiezan a depredar, o sea, eliminan al grupo predominante en la zona geográfica que eligieron actuar. Ellos llegan y eliminan. ¿Cuál es la eliminación? Que puede ser la muerte de frentón, y ustedes creo que lo han vivido con las personas que aparecían amarradas, ejecutadas, o también puede ser que esas personas sean captadas para trabajar para ese grupo criminal que a contar de esa fecha va a ser el predominante. Esa es la etapa de la predación. Y la predación tiene un enfrentamiento crítico contra el Estado. ¿Qué es lo que hace la predación? Primero detecta la falencia del Estado, encuentra las brechas, define las fronteras entre una comuna y otra, y en esas zonas son las que se establece. ¿Eso les parece algo conocido? Yo creo que sí. Yo digo que estamos en un proceso de transición porque la parte que estamos viviendo ahora es la etapa parasitaria. Y la etapa parasitaria, donde el bicho ya creció, ya se instaló la forma de hacer una nueva criminalidad en Chile, empieza a poner su germen. Y ese germen es captar a los agentes de cumplimiento de ley. O sea, la corrupción del Estado, de jueces, de fiscales, de policías, de empleados municipales, etc. ¿Cuál es la finalidad de esta etapa en el crimen organizado? Que se van a hacer poderosos, se van a apropiar de la toma de decisión política, y apropiándose de la toma de decisión política ya no hay vuelta atrás. Esta etapa es sumamente decisiva y nosotros, creo yo, ya la empezamos a vivir. Tenemos expresiones hoy día de corrupción y eso no hay que mirarlo desde lejos, eso ya está, ya llegó. En la Policía de Investigaciones de Chile nosotros hace mucho tiempo atrás partimos con un proceso anticorrupción. ¿Nos fue bien? Sí. ¿Fue suficiente? No. Y hay que transparentarlo.
hay que seguir, ojalá invirtiendo en cada uno de lo que les toca a ustedes hacer en procesos de anticorrupción. Nosotros tenemos que detectarlos antes que ellos lleguen a germinar como parásitos. Si eso sucede, viene la etapa simbiótica. Y la etapa simbiótica donde el Estado se acostumbra a vivir con estos parásitos. Empiezan a hacer un convenio de colaboración entre el criminal y el agente del Estado. En Salvador, antes que llegara el presidente Bukele, hubo un acuerdo donde la tasa de homicidio era gigantesca y el gobierno, a través del ministro de Seguridad Pública, se sentó a conversar con los representantes de las maras. Hicieron un trato. No más homicidios. ¿Se logró? Se logró. Y todos estaban felices porque bajó a cero la cantidad de homicidios que tuvo El Salvador. Pero subió al 1000% la cantidad de desaparecidos. ¿Qué dijo el criminal? Yo cumplí. Los maté, pero no los dejé para que los contaran, los oculté. Por eso que hace poco en las láminas que aparecían, veíamos la cantidad de números de homicidios y había una meseta. Se dieron cuenta que hubo una meseta y que todos estábamos felices, se acabaron los homicidios. No lo miremos tan simple. Acá hay variables que hay que revisar. Ojalá recurrir a la academia, juntarnos a conversar, y estos espacios son muy apropiados para eso, para establecer por qué se produjo esa meseta. Tal vez hubo un acuerdo entre grupos criminales, tal vez ya no quisieron matarse entre ellos, no quisieron eliminarse, y eso se llama cartelización. ¿Les suena conocido? Carteles mexicanos, colombianos. Eso es cuando dos grupos criminales rivales entran a tener paz, pero se dividen el territorio. Tú vas a reinar desde la esquina hacia allá y yo a la otra esquina hacia acá. ¿Qué vas a vender tú? No, yo voy a vender cocaína base, ya yo voy a vender marihuana. Si me llega un cliente de cocaína base, te lo mando a ti y tú me lo mandas a mí, en paz. Invierten menos en seguridad, en su propia seguridad, pero son más poderosos porque se adueñan del territorio mucho más rápido. Esta es un poco la realidad que nos toca vivir en la región metropolitana, y yo las dividí en dos grandes familias. El lado izquierdo, donde aparece un arma de fuego y una persona cautiva en una jaula, es el fenómeno o la expresión más violenta que hoy día estamos enfrentando del crimen organizado. Primero, porque el arminículo negro que está arriba nos quita la vida, que es el bien jurídico protegido en Chile, y el de abajo nos quita la libertad, que es el segundo bien más apreciado que tiene el ser humano. Por eso que esos dos fenómenos que están unidos y que tienen vínculos son los que nosotros debiésemos ponerle mayor atención. ¿Quién tiene que ponerle atención a esos fenómenos? ¿Son los agentes municipales? ¿O es la policía? ¿Quiénes son? Para mí es la policía. La policía hoy día tiene en Chile, y ojalá así sea, el uso exclusivo de la fuerza letal. Esto se combate con eso. No hay otra forma, no hay otra forma. Cuando ya llegamos a esos dos parámetros es porque efectivamente el daño al tejido social que están causando los grupos criminales estamos complicados. La cantidad de secuestros que efectivamente, como lo explicaban, es un número. Y a veces guiarse por los números es un poquito perverso, porque cuando uno sufre un secuestro, es distinto el sentimiento que uno queda, que tiene el vecino, que tiene el amigo, que tiene la comunidad entera porque secuestraron a un vecino o secuestraron a una persona que todos conocemos. Entonces, el impacto que generan este tipo de fenómenos que están al lado izquierdo es mucho mayor y causa un daño inmediato al tejido social. Al lado derecho tenemos dos expresiones que también para todos son bastante conocidas. Bueno, el carrito de supermercado grafica un poco el comercio ilegal, no establecido, que no tributa, que se exime de todas las normas y reglamentos activos que tiene el Estado chileno. Por lo tanto, incluso yo podría decir que ellos le roban al Estado, porque no tributan, venden, ganan, no tributan. Son hechos aislados, son personas solas, es un grupo criminal, hay una articulación
¿Existe una mafia de la venta de productos en la calle? Eso creo que tenemos que sentarnos a estudiarlo. Se ha dicho que son bandas criminales, tienen vínculo con mafias extranjeras, etc. Pero nadie, hasta el minuto nadie, se ha dado la tarea de solucionarlo. Para la Fiscalía, tal vez no es tan importante dedicarle tiempo a esto. Pero desde el lado derecho al lado izquierdo hay un solo paso, que ellos consigan encontrar la capacidad de ganar dinero para llegar hacia el otro lado de la pared. ¿Y cómo se llega? Súper fácil. Empiezan a transar con los grupos criminales predominantes en la zona. ¿Les he conocido los toldos azules? ¿Cómo llegan a hacerse tan poderosos, tan potentes? Ahí hay un nivel de organización que hay que estudiar y hay que investigar. Bueno, y lo de abajo son las incivilidades que uno puede decir, oye, sí, pero es que estamos preocupados de los homicidios, estamos preocupados del secuestro, y que rayen la pared da lo mismo, que beban en la esquina da lo mismo, que escuchen música fuerte da lo mismo, pero eso también causa temor. El otro día tuvimos una discusión y yo sé que acá voy a tener algunos adeptos y otros no tanto, respecto a las personas que viven en situación de calle y que se instalan en algunos lugares de nuestro querido Santiago. Una persona decía, oye, pero si solamente es una persona marginada de la sociedad y que vive tranquilamente en su carpa. Pero al ir un poquito más profundo a ese problema, esa persona tenía antecedentes penales. Esa persona fue encontrada por carabineros con un arma de fuego y era una de las personas activamente que actuaba en el territorio quitando celulares. Entonces tampoco nosotros podemos desconocer o despreocuparnos de este lado del hemisferio y solamente preocuparnos de lo que hoy día a todos nos aparece en la prensa a diario. ¿Cuántas personas mataron? ¿Cuántos robos con intimidación se efectuaron en la noche, abordazo, portonazo y todos los nombres que le han ido poniendo? Porque si nosotros abandonamos o descuidamos este lado, vamos a tener un dolor de cabeza tremendo. Es como cuando persiguieron al Chapo Guzmán. ¿Conocen al Chapo Guzmán? Cuando persiguieron al Chapo Guzmán, el Estado mexicano invirtió tanta plata y también subvencionado por el Estado de Estados Unidos, tanta plata en perseguir al Chapo y tanta gente que persiguió al Chapo, que cuando lograron darle caza al Chapo Guzmán, habían aparecido 50 chapos más. En ese trayecto, que fueron un año o 2 meses, habían aparecido más líderes de carteles. Se había fragmentado la cartelización mexicana. Por eso que nosotros no podemos perder de vista estos dos hemisferios, pero para eso hay que entender estas variables. Barrios comerciales, si se dan cuenta, un poco las presentaciones que vinieron antes que yo, hablaban justamente de lugares apetecidos por el crimen organizado, apetecidos por grupos criminales. ¿Cuáles son? Los barrios comerciales. ¿Por qué? Porque hay tal poder de inversión, tal poder de cooptación. ¿Por qué? Porque el tipo va y le dice, ¿usted vende pizza? ¿Es su lugar, está establecido? Sí, gana 10 millones en el mes, no sé. Usted me va a tener que pagar 2 millones a mí, que soy el grupo criminal predominante, para que yo no le queme su lugar de trabajo. ¿Lo han escuchado en Chile? ¿Lo han visto por la televisión? Eso es lo que sucede, que buscan este tipo de sectores para instalar su negocio ilícito. Lo segundo, fronteras comunales. Tenemos graves problemas en las fronteras comunales. ¿Por qué? Porque dicen, yo llego hasta acá y yo empiezo acá. Y queda una franja en el medio donde nadie se hace cargo. Y justamente en esa franja donde hoy día tenemos los mayores dolores de cabeza. Por eso que el gobernador Orrego, lo decía en su presentación, hoy hemos logrado, que es un tremendo avance, sentar en un convenio colaborativo a la Municipalidad de Recoleta, a la Municipalidad de Providencia, para abordar el problema que existe en el barrio comercial Bellavista, con un todo, ojalá con un solo proceso de inversión que tenga una mirada más global y que no sea 2 inversiones de una municipalidad A y la otra B, sino que sea en la jurisdicción, en el territorio. Sectores
más golpeado por hacinamiento, cantidad de habitantes metro cuadrado, sí o sí vamos a tener mayores expresiones territoriales de dolor de cabeza. Y no lo digo solamente en la parte criminal, lo digo en la parte también de convivencia. Hace un mes atrás, nuestro programa, que es patrullaje metropolitano, Eje Alameda, intervino en un lugar por música a alto volumen. Tuvimos un funcionario lesionado, grave, y efectivamente ese tipo de expresiones empiezan a dañar el tejido social y generan o aumentan la sensación de inseguridad. Por lo tanto, también hay que tenerlo en vista. La falta de oportunidades, creo que ahí tenemos que conversar con los programas sociales, invertir paralelamente en fortalecer ideas de cómo hacer más seguro un territorio, pero también en entregar oportunidades. Si las oportunidades están y no son aprovechadas, bueno, pero si no están y la gente sigue este camino, creo que la culpabilidad nuestra va a ser distinta. Ausencia del Estado. En todos los lugares donde el Estado retrocedió, por uno o por otro motivo, efectivamente son lugares que han sido tomados, han sido incluso peleados por el crimen organizado. La receta de cocina, permítanme esta recomendación, es una recomendación. Lo primero hay que ordenar cada institución lo que tiene que hacer. ¿Dónde empieza una y termina otra? No podemos hacer todo lo mismo. No podemos tomar atribuciones que no nos corresponden. A Carabineros le corresponde el rol de la prevención, a la PDI le corresponde el rol de la investigación, a los municipales le corresponde el rol de, ojalá, ser un mediador entre el ciudadano y el Estado. Ojalá ser un armonizador, pero bajo ningún punto de vista puede reemplazar la labor del policía. Bueno, conocer las capacidades de mi vecino. Yo creo que hoy día en la región metropolitana existen las capacidades instaladas en distintas instituciones. En las municipalidades hay harta inversión en seguridad, pero yo no conozco lo que tiene el de al lado, ni el de al lado conoce lo que tengo yo. Yo estoy pidiendo a través de un proyecto que se presenta al gobierno regional que se me compre tal instrumento o artículo que ya está. Alguien lo tiene. Tal vez compartirlo sería sumamente importante y apropiado para la buena administración pública. Saber aprovechar los recursos disponibles y ojalá con sentido de urgencia. Y ahí el gobernador me ha dado o me ha encomendado la tarea de recibir las solicitudes, pero armonizarlas. Ver cómo a todos poder colaborar en la parte de seguridad, pero también que la propuesta en seguridad tribute para los dolores de cabeza que hoy día tiene nuestra región metropolitana. La fortaleza, creo yo, de este conversatorio está en esto, en ojalá en contribuir a crear un ecosistema de seguridad. Y el ecosistema de seguridad tiene que tener, ojalá, un vocabulario común. Lo que se compre, lo que se decida comprar, ojalá que converse con la tecnología que ya tenemos, porque si no, tal como lo graficaban recién, van a quedar en una isla. Y las islas no funcionan. Por sí solo, ninguna institución va a solucionar el problema. Y cierro con esta definición, que creo que es un poco lo que yo quería hoy entregar. La globalización, no hay que tenerle miedo a la globalización cuando nosotros la usamos o la podemos poner al servicio del ciudadano. Muchas gracias. Para Mauro Mercado, jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana, Gobierno Regional Metropolitano.